Hay un texto que lleva más de 2500 años esperando ser leído de esta manera. No como poesía arcaica ni como metáfora religiosa, sino como un informe de inteligencia redactado con una precisión que todavía hoy hace que se me erice el vello de la nuca cuando lo releo en silencio, a solas, con la única compañía de una lámpara y la certeza de que algo en ese documento trasciende cualquier explicación razonable. Me llamo Benítez. He pasado 50 años investigando aquello que los libros de texto no se atreven a nombrar, aquello que los noticieros despachan con una sonrisa condescendiente, aquello que las instituciones prefieren archivar en los cajones más oscuros de su burocracia. Y te digo hoy, con la misma convicción con la que respiro, que el capítulo 38 del libro de Ezequiel no es literatura religiosa, es otra cosa. Es algo que me quita el sueño desde la primera vez que un historiador israelí me lo señaló con el dedo tembloroso en una cafetería de Tel Aviv, mientras miraba hacia la puerta como si temiera que alguien lo estuviera escuchando. Si estás aquí, si algo te trajo a este video en este preciso momento, te pido que no lo abandones, porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos ha tardado décadas en tomar esta forma, y hay detalles en este relato que no encontrarás reunidos en ningún otro lugar. Y si ya te generó algo en el pecho solo con leer el título, suscríbete ahora, activa la campanita y dale like a este vídeo, porque lo que sigue va a necesitar que estés acompañado por esta comunidad. Y si creías que la historia de Irán y la profecía bíblica eran dos mundos separados, prepárate, porque lo verdaderamente perturbador está aún por llegar. Empecemos desde el principio. No desde el principio del vídeo, sino desde el principio del problema. Había un hombre llamado Ezequiel, sacerdote, deportado, llevado a Babilonia, junto con miles de sus compatriotas judíos alrededor del año 597 antes de nuestra era, en una de las deportaciones más traumáticas de la historia del pueblo hebreo, un hombre que vivía entre el río Quebar y la desesperanza, que tenía visiones tan intensas, tan físicamente descriptivas, que los estudiosos del siglo XX llegaron a proponer diagnósticos médicos para explicarlas. Esquizofrenia, dijeron algunos. Epilepsia, dijeron otros. Catalepsia, apuntó un neuropsiquiatra alemán en los años 30. Yo no descarto ninguna posibilidad, porque en este trabajo aprendí hace mucho que descartar es el lujo de los que no han investigado suficiente. Pero lo que me interesa de Ezequiel no es su estado mental. Me interesa lo que escribió, me interesa lo que describió. Y me interesa sobre todo que lo que escribió hace 25 siglos tiene un correlato geopolítico en el mundo de hoy que resulta imposible de ignorar si uno se toma la molestia de comparar los nombres, los territorios y las alianzas. El capítulo 38 de Ezequiel comienza con una orden divina. La voz que le habla al profeta le dice que vuelva su rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetice contra él. Gog, Magog, Mesec, Tubal. Para la mayoría de los lectores modernos, esos nombres suenan a invención, a mitología, a algo extraído de un bestiario medieval. Pero yo pasé semanas en archivos y bibliotecas rastreando esos términos y lo que encontré me dejó inmóvil frente a mi mesa de trabajo, porque esos nombres no son inventados, son nombres reales. Son nombres de pueblos, de territorios, de regiones que existieron y que los escribas de la antigüedad conocían perfectamente. El problema es que el tiempo los ha disfrazado, que los siglos les han puesto encima capas de olvido y de traducción, y que para verlos con claridad hay que raspar esas capas, con paciencia y con la disposición de aceptar lo que se encuentre debajo, aunque incomode. Pero lo más perturbador estaba aún por llegar. En el año 1978, un académico de origen suizo llamado Edwin Yamauchi publicó un trabajo exhaustivo sobre las naciones mencionadas en Ezequiel 38. Era un investigador meticuloso, de esos que no hacen afirmaciones sin respaldo documental, y su conclusión fue que Mesec y Tubal
correspondían a territorios del Asia Menor antigua, en lo que hoy es Turquía, pero que Magog, la tierra de Gog, apuntaba hacia el norte, hacia las estepas del Cáucaso y más allá. Otros historiadores, trabajando con mapas asirios, con tablillas cuneiformes y con los registros del historiador Flavio Josefo del siglo I de nuestra era, llegaron a identificar Magog con los pueblos escitas del norte del Mar Negro, con territorios que hoy forman parte de Rusia y de las repúblicas exsoviéticas. Y ahí empezó algo que no supe cómo detener. Una vez que empiezas a tirar de ese hilo, una vez que aceptas que Magog podría ser el norte, que Mesec podría ser Moscú y que Tubal podría resonar en el nombre de Tobolsk, la antigua capital siberiana, el texto de Ezequiel deja de parecerte una metáfora y empieza a parecerte un documento de inteligencia, un documento escrito con siglos de antelación. Y eso, te lo digo con toda la honestidad de la que soy capaz, me aterró. Pero yo no vine aquí solo a hablar de Rusia, porque hay algo en Ezequiel 38 que durante décadas quedó en segundo plano, que los intérpretes bíblicos mencionaban de pasada, como si fuera un detalle menor, un nombre entre otros nombres, una nación más en una lista de aliados, y ese algo es Persia. El texto de Ezequiel, en su versión hebrea original, menciona a Paras entre las naciones que se unirán a Gog en su campaña contra Israel. Paras. En español se traduce simplemente como Persia, y Persia, en la geopolítica contemporánea, tiene un nombre diferente. Se llama Irán. Cuando por primera vez conecté ese punto, cuando vi que el profeta Ezequiel, escribiendo desde las orillas del río Quebar en el siglo VI a.C., nombraba a Persia como aliada de la gran coalición del norte, sentí algo parecido a lo que imagino siente un arqueólogo cuando su pala toca algo duro bajo la tierra y comprende que no es una roca, que es algo que alguien enterró deliberadamente, que alguien quería que fuera encontrado. Hay un coronel retirado de la inteligencia militar israelí al que llamaré David, porque ese no es su nombre, pero es el nombre que él mismo eligió cuando me concedió una conversación que no debería haber tenido lugar. Lo conocí en Jerusalén, en un café de la ciudad vieja que huele a cardamomo y a siglos, y lo que me dijo, mientras removía su té con una cucharilla de plata, tiene la textura de esas frases que uno no puede sacudirse de la cabeza. Me dijo: hay documentos en nuestros archivos que datan de los años 50, análisis geopolíticos de la región, y en todos ellos la mayor amenaza a largo plazo para la existencia del Estado de Israel siempre fue la misma. No era Egipto, no era Jordania, era Persia, era lo que después se llamó Irán. Había algo en la lógica histórica, en la geografía, en la demografía, en la teología política de esa región que hacía inevitable ese enfrentamiento, y cuando alguno de nuestros analistas más jóvenes se atrevía a mencionar Ezequiel en una reunión de inteligencia, los más viejos no se reían, asentían. Hizo una pausa y después añadió algo que todavía resuena en mí, porque los más viejos habían aprendido a no descartar ninguna fuente de información, ninguna. ¿Tú qué crees? ¿Hay algo en este texto que te resuena con lo que estás viendo en los noticieros? Déjamelo en los comentarios, porque esta conversación que estamos teniendo aquí no termina cuando acaba el vídeo. Continúa en los comentarios, continúa en las experiencias de cada uno de los que están escuchando esto desde rincones distintos del mundo. Volvamos a Ezequiel, porque el texto no se limita a nombrar a Persia y seguir adelante. El texto describe algo, describe una coalición, una alianza de naciones que, conducidas por Gog desde el norte, van a movilizarse contra Israel. Y la descripción de esa alianza es tan específica, tan geográficamente coherente, que cuando uno la mapea sobre el mundo contemporáneo, el resultado produce algo que no es exactamente vértigo, pero se le parece. Junto a Persia, el texto menciona a Etiopía, que en el hebreo bíblico es Cus,
y que corresponde no solo a la actual Etiopía, sino a todo el Cuerno de África y a Sudán, regiones donde la influencia iraní ha crecido de manera sostenida en las últimas décadas. Menciona a Libia, que en el texto original es Put, y en cuya situación de inestabilidad posrevolucionaria las manos de varios actores regionales, incluido Irán, llevan años dejando huellas. Menciona a Gomer, que los historiadores identifican con los pueblos de la antigua Anatolia, es decir, con partes de la Turquía moderna. Y menciona a Bet Togarma, que el texto ubica en los extremos del norte y que los estudios de geografía histórica sitúan también en el Cáucaso, en el espacio que hoy ocupa Armenia y la región entre el Mar Negro y el Caspio. Cuando escribo esos nombres en una lista y junto a cada uno pongo su equivalente moderno, cuando miro ese mapa que emerge, siento exactamente lo mismo que sentí aquella tarde en Tel Aviv, cuando el historiador con los dedos temblorosos me señaló el texto por primera vez. No es la emoción del creyente que confirma su fe, es algo diferente. Es la inquietud del investigador que ha pasado demasiadas horas con demasiados documentos como para poder desestimar una coincidencia de esta magnitud. Porque si esto fuera una sola coincidencia, si solo un nombre de los mencionados por Ezequiel tuviera un correlato contemporáneo, yo lo despacharía con una nota al pie y seguiría adelante. Pero no son uno, son todos. Y cuando todos los elementos de una descripción de hace 25 siglos encajan con la configuración geopolítica del presente, uno puede elegir entre dos posibilidades. La primera es que sea una coincidencia extraordinaria, del tipo que la estadística permite, pero que la razón resiste. La segunda es que no lo sea. Y yo, que llevo 50 años en este oficio, he aprendido a sentarme con esa segunda posibilidad sin necesidad de resolverla de inmediato. Pero lo más perturbador estaba aún por llegar, porque Ezequiel no solo describe quiénes van a participar en esta coalición, describe el propósito de la campaña, y lo hace con un detalle que francamente tiene pocas posibilidades de ser accidental. En el capítulo 38, versículos 10 y 11, la voz divina le dice a Gog: en aquel día subirán pensamientos a tu corazón, y concebirás un mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitando sin muros y sin cerrojos ni puertas. Tierra indefensa, gentes tranquilas, sin muros, sin cerrojos. En el lenguaje de la estrategia militar de la antigüedad, esa descripción tenía un significado muy preciso. Una nación que ha bajado la guardia, que cree estar en paz, que no espera el ataque. Y la ironía brutal, la ironía que me hace apretar el bolígrafo cuando la considero, es que Israel, en su historia moderna, ha pasado precisamente por ese estado de falsa seguridad antes de sus guerras más devastadoras. El Yom Kippur de 1973, los días previos al 7 de octubre de 2023. En ambos casos, el Estado israelí fue sorprendido. En ambos casos existía una convicción generalizada de que la situación estaba bajo control. Y en ambos casos, esa convicción resultó ser exactamente el tipo de vulnerabilidad que Ezequiel describió. No estoy diciendo que el texto de Ezequiel predijo el 7 de octubre, soy demasiado cuidadoso para hacer esa clase de afirmación. Lo que estoy diciendo es algo más sutil y quizás más inquietante. Estoy diciendo que la estructura del escenario que Ezequiel describe tiene paralelos con patrones históricos que se han repetido y que esos paralelos merecen atención, merecen ser observados. Porque si hay algo que he aprendido en décadas de investigación es que los textos que sobreviven siglos no sobreviven por accidente. Sobreviven porque contienen algo que cada generación reconoce como verdadero, aunque no siempre sepa exactamente por qué. ¿Has vivido alguna vez la sensación de que un texto antiguo te estaba hablando directamente a ti en tu momento preciso sobre tu circunstancia exacta? Si es así, compártelo en los comentarios.
Esas experiencias son más comunes de lo que la cultura oficial admite, y cada vez que alguien las nombra, algo importante ocurre. Quiero hablar ahora de Irán con más detalle, porque creo que la mayoría de los occidentales tenemos una imagen simplificada de ese país que nos impide entender por qué su presencia en Ezequiel 38 tiene la resonancia que tiene. Irán no es solo un estado que quiere armas nucleares. Irán es una civilización con 3000 años de historia continua, con una cultura que produjo a Rumi, a Omar Khayyam, a una arquitectura que quita el aliento y a una tradición filosófica y teológica de una profundidad que en Occidente apenas comenzamos a comprender. Pero Irán también es, desde 1979, el único estado del mundo moderno cuya constitución establece explícitamente que su máxima autoridad no es ningún presidente ni ningún parlamento, sino un jurisprudente islámico cuya legitimidad deriva directamente de la autoridad religiosa. Esto no es un detalle menor. Esto es la arquitectura fundamental del Estado iraní. Y esa arquitectura produce una lógica de política exterior que no puede entenderse con las categorías del realismo westfaliano. Para comprenderla, hay que entender que la República Islámica de Irán se concibe a sí misma no solo como un Estado nacional, sino como la vanguardia de un proyecto escatológico, de un proyecto que tiene que ver con el fin de los tiempos. El chiismo duodecimano, que es la rama del Islam predominante en Irán, tiene en su núcleo teológico la creencia en el Mahdi, el imam oculto, el duodécimo imam, que según la tradición desapareció en el siglo IX de nuestra era y que regresará al final de los tiempos para establecer la justicia en el mundo. Y hay dentro de la élite religiosa y política iraní una corriente no mayoritaria pero sí influyente que cree que el regreso del Mahdi puede ser acelerado a través de la acción humana, a través de la confrontación con los enemigos del Islam, a través de la creación de las condiciones que harán inevitable la intervención divina. Si esto te parece lejano o abstracto, te pido que lo conectes con un dato concreto. El fundador de la Guardia Revolucionaria Islámica, el cuerpo de élite del ejército iraní, declaró públicamente en múltiples ocasiones que la destrucción del Estado de Israel no era solo un objetivo político, sino un deber religioso vinculado con los eventos del fin de los tiempos. Y algunos de los mandos militares más influyentes del Irán actual han hecho declaraciones similares. Esto no lo digo para construir un relato de miedo. Lo digo porque es un dato que cambia radicalmente la manera en que hay que leer la presencia de Persia en Ezequiel 38. Si el texto profético describe a Persia como parte de una coalición que actúa con motivaciones que van más allá de la geopolítica convencional, y si el Irán moderno tiene efectivamente una élite gobernante que concibe su política exterior en términos escatológicos, entonces la distancia entre el texto antiguo y la realidad presente se reduce de una manera que no puede ignorarse. Un teólogo iraní exiliado en Europa, al que conocí durante un seminario en Frankfurt hace varios años, y cuyo nombre no revelaré porque todavía tiene familia en Teherán, me explicó algo que todavía llevo conmigo. Me explicó que dentro de la República Islámica existe un debate interno, silencioso y tenso sobre la naturaleza de la confrontación con Israel. Una parte de la élite religiosa cree que esa confrontación es inevitable y necesaria desde un punto de vista teológico. Otra parte cree que la precipitación podría ser contraproducente, que la victoria del Mahdi no puede ser forzada, sino que llegará en su propio tiempo. Me explicó que ese debate no es abstracto, sino que se traduce directamente en decisiones operativas, en la gestión de los proxies, en el ritmo de las provocaciones. Y luego me miró con esa expresión que tienen los que han vivido demasiado cerca del poder para poder seguir creyendo en sus narrativas simples, y me dijo algo que no pude transcribir en ese momento porque no tenía papel a mano, pero que grabé en la memoria con la precisión de las frases que uno reconoce como importantes. Me dijo: lo curioso es que en los textos que estudié en el seminario religioso de Qom, en los textos de escatología chiita,
También hay referencias a una gran batalla en la tierra de Israel al final de los tiempos, y los nombres de los enemigos que aparecen en esos textos son sorprendentemente similares a los que aparecen en los textos bíblicos, como si los dos relatos estuvieran describiendo el mismo evento desde dos ventanas distintas. Me quedé en silencio. Y él añadió: nunca supe si eso debería tranquilizarme o aterrorizarme. Yo tampoco lo sé. Y esa honestidad, esa incapacidad de resolver la pregunta de un golpe es exactamente lo que este trabajo me ha enseñado a respetar. Pero lo más perturbador estaba aún por llegar, porque Ezequiel 38 no solo describe la formación de la coalición y su propósito, describe lo que ocurre después. Y la descripción de lo que ocurre después es tan específica, tan detallada en sus imágenes, que cuando uno la lee con atención y sin la anestesia de la familiaridad religiosa, el texto produce algo parecido al asombro físico. La profecía describe que cuando esa coalición ataque, algo saldrá mal, que algo intervendrá, que habrá un gran temblor en la tierra de Israel, que la coalición caerá en la confusión interna, que habrá fuego, azufre, lluvia torrencial, granizo, y que en las montañas de Israel los cuerpos de los ejércitos enemigos quedarán tendidos. El texto usa la imagen de los buitres que acuden al festín, usa la imagen de 7 meses de enterramiento, 7 años de quema de armas. Son imágenes que, si se leen como metáforas poéticas, tienen una belleza oscura y arcaica, pero si se leen como descripción de un evento, si uno se sienta con ellas como yo me he sentado durante noches que se alargaron hasta el amanecer, con mapas y diccionarios y comentarios históricos esparcidos por la mesa, entonces el texto se transforma en algo muy diferente. Un experto en análisis de textos proféticos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con quien intercambié correspondencia durante varios meses, me escribió una vez que la especificidad geográfica de Ezequiel 38 es anomalía, que los textos proféticos del Antiguo Testamento suelen operar con imágenes simbólicas y universales, con arquetipos que pueden aplicarse a múltiples contextos históricos, pero que Ezequiel 38 tiene algo diferente, tiene nombres propios, tiene direcciones cardinales, tiene alianzas específicas, tiene una secuencia de eventos con una lógica interna que resiste el análisis, y que esa especificidad, esa particularidad que no encaja con el género literario del texto profético general, es lo que hace que este capítulo sea tan difícil de despachar. Me escribió que él mismo, siendo un académico que trabaja con metodología histórica y sin ninguna agenda religiosa, se había encontrado en el incómodo territorio de no poder decir con certeza si el texto era pura literatura o algo más, y que esa incertidumbre, añadió, era lo más honesto que podía ofrecer. Yo aprecio esa honestidad más de lo que puedo expresar, porque en este trabajo la honestidad intelectual es la única moneda que vale. Hablemos ahora del contexto geopolítico contemporáneo, porque creo que sin eso el análisis del texto de Ezequiel queda flotando en el vacío, sin el anclaje que necesita para ser evaluado correctamente. Irán lleva décadas construyendo lo que sus militares llaman el eje de resistencia, una red de grupos armados, de movimientos políticos, de alianzas estratégicas que se extiende desde Teherán hasta las costas mediterráneas del Líbano, pasando por Irak, por Siria y por Gaza, Hezbollah en el Líbano, Hasht al-Shabi en Irak, las milicias sirias proiraníes, los hutíes en Yemen, Hamás en Gaza. Son grupos distintos, con historias distintas y con agendas parcialmente diferenciadas, pero todos comparten una característica estructural. Reciben apoyo financiero, militar y logístico de Irán, y todos tienen como objetivo declarado la desaparición del Estado de Israel. No la negociación de fronteras, no la creación de un Estado palestino, la desaparición, este diseño estratégico, este arco de presión que va desde el Yemen hasta el Líbano, rodeando a Israel,
desde múltiples direcciones, es la versión contemporánea de exactamente el tipo de coalición que Ezequiel describe. No son los mismos pueblos, los nombres han cambiado, los idiomas han cambiado, las armas son distintas, pero la arquitectura es la misma, una potencia del norte, una gran potencia imperial de orientación escatológica que organiza una coalición de naciones y grupos limítrofes para rodear y atacar a Israel. Y cuando me siento con ese paralelo, cuando lo considero en su totalidad, siento que estoy en ese lugar extraño al que me ha llevado tantas veces este oficio, el lugar donde la razón y el asombro se miran a los ojos sin que ninguno de los dos parpadee. Hay una pregunta que me hicieron en varias ocasiones durante los seminarios y conferencias en los que he participado a lo largo de los años. La pregunta es esta: ¿cómo se explica que un texto escrito hace 25 siglos pueda describir con esa precisión la configuración geopolítica del siglo XXI? Hay varias posibilidades, y yo las presento todas porque ninguna debería descartarse sin examen. La primera es que se trate de una coincidencia extraordinaria, de la clase que ocurre cuando hay suficientes variables en juego y suficiente tiempo para que los patrones reaparezcan. La segunda es que las dinámicas históricas de esa región son tan estables, tan determinadas por la geografía y por las estructuras culturales profundas, que las coaliciones que se forman en el siglo XXI y las que se formaban en el siglo VI antes de Cristo son esencialmente las mismas, porque las fuerzas que las generan no han cambiado. Y la tercera, la que no entra en ningún libro de texto académico, pero que tampoco puede descartarse sin hipocresía, es que el texto de Ezequiel contenga un tipo de información que no puede obtenerse mediante los procesos cognitivos ordinarios. No voy a decirte cuál de esas posibilidades es la correcta, no lo sé. Y cualquiera que te diga que lo sabe con certeza, ya sea el creyente fervoroso o el escéptico militante, te está mintiendo. Lo que sí puedo decirte es que las tres posibilidades son intelectualmente respetables y que las tres merecen ser tenidas en cuenta. Quiero detenerme un momento en algo que generalmente se omite en las discusiones sobre Ezequiel 38 y que me parece fundamental para entender el texto con honestidad. El profeta Ezequiel no escribió en el vacío, escribía en un contexto histórico concreto, desde el exilio babilónico, en un momento en que el pueblo de Israel había sido deportado y en que la continuidad de su existencia como nación era una pregunta abierta. Muchos de los textos proféticos del período exílico tienen una función de consolación. Son relatos de restauración futura que sirven para mantener viva la esperanza de una comunidad en situación de extrema vulnerabilidad. Eso es un hecho histórico y un académico honesto tiene que tenerlo en cuenta antes de empezar a leer los textos como documentos de predicción literal. Pero hay algo en Ezequiel 38 que resiste esa reducción. Hay algo que va más allá del relato de consolación estándar. Y ese algo es la precisión, la especificidad de las naciones nombradas, la descripción de la coalición, la secuencia de eventos, la geografía. Todo eso tiene una densidad de detalle que supera lo que la función consolatoria del texto requeriría. Si el único propósito fuera consolar a los deportados diciéndoles que Israel sería restaurado, no haría falta mencionar a Persia, no haría falta mencionar a Magog, no haría falta detallar el proceso de enterramiento de los cadáveres enemigos durante 7 meses. Esa clase de detalle excede la función puramente emocional y apunta hacia algo más. ¿Hacia qué, exactamente? Es la pregunta que llevo décadas intentando responder. Pero lo más perturbador estaba aún por llegar. Porque en las últimas décadas han aparecido documentos que, si son auténticos, si no han sido manipulados ni fabricados, añaden una dimensión adicional a este análisis que nadie en las instituciones académicas y religiosas principales se ha atrevido a discutir abiertamente. Me estoy refiriendo a fragmentos de rollos del Mar Muerto que permanecieron sin publicar
durante décadas después de su descubrimiento en 1947. El escándalo del monopolio académico sobre esos textos ha sido documentado por investigadores como Robert Eisenman y Michael Weiss, quienes en los años 90 publicaron una edición de los llamados textos no publicados después de décadas de demandas, y entre esos textos hay fragmentos que hacen referencia a los mismos eventos descritos en Ezequiel 38, pero con detalles adicionales que no aparecen en la versión canónica del texto bíblico. No voy a hacer afirmaciones definitivas sobre el significado de esas variantes, pero sí voy a decir que su existencia, que el hecho de que la comunidad de Qumrán, que vivió aproximadamente entre el segundo siglo antes de Cristo y el primer siglo de nuestra era, tuviera versiones alternativas o complementarias del texto de Ezequiel, con referencias específicas a la coalición del norte y a sus componentes, es un dato que merece más atención de la que ha recibido. Un arqueólogo israelí que participó en las excavaciones de Qumrán en los años 70 y que conocí en una reunión de investigadores independientes en Ginebra, me dijo algo que transcribí en mi cuaderno esa misma noche porque sabía que era importante. Me dijo que en los depósitos de cerámica adyacentes a algunas de las cuevas habían encontrado objetos que no correspondían con el periodo de ocupación documentado, objetos que señalaban hacia una continuidad de uso del sitio mucho más extensa de lo que la narrativa académica oficial admite, y que esa continuidad de uso implica que los textos no fueron sólo depositados allí para su preservación, sino que fueron leídos, estudiados, actualizados y comentados durante un periodo mucho más largo de lo que se reconoce. Lo que eso significa para la historia de esos textos, para su transmisión, para su posible edición, es algo que los académicos oficiales no quieren discutir porque sus implicaciones son incómodas, pero la incomodidad no es un argumento contra la verdad. Volvamos a Irán una última vez, porque hay un aspecto del papel iraní en el escenario del que estamos hablando que generalmente se pasa por alto y que me parece de una importancia crítica. Irán no solo tiene la ideología y la motivación para ocupar el papel que le asigna la profecía de Ezequiel, Irán tiene la capacidad, y esa capacidad ha crecido de manera sostenida y deliberada durante las últimas 4 décadas, en parte gracias a los acuerdos nucleares que dieron alivio a las sanciones y en parte gracias a las transferencias de tecnología que fluyeron desde Rusia, desde China y desde varios actores estatales que prefieren que el poder de Estados Unidos en la región sea contrarrestado, aunque eso implique fortalecer a un actor tan impredecible como la República Islámica. El programa de misiles balísticos iraní está entre los más desarrollados del mundo para un país de su tamaño económico. Sus drones, Shahed, utilizados en el conflicto de Ucrania y en múltiples ataques en la región, han demostrado una capacidad operativa que sorprendió a los analistas occidentales que los habían subestimado. Sus proxies en el Líbano tienen, según estimaciones de inteligencia israelí, más de 150.000 misiles apuntando hacia territorio israelí. Y su programa nuclear, cuyo estado real es un secreto que las agencias de inteligencia de las principales potencias mundiales declaran que no conocen con precisión, está en un punto de desarrollo que hace que la pregunta ya no sea si Irán puede fabricar un arma nuclear, sino cuánto tiempo le llevaría a hacerlo si tomara la decisión de cruzar ese umbral. Todo eso es geopolítica. Todo eso es análisis estratégico convencional, el tipo de análisis que se hace en los centros de estudios internacionales y en las mesas de los ministerios de Relaciones Exteriores. Pero cuando ese análisis se superpone sobre el texto de Ezequiel 38, cuando ves que la potencia que el texto llama Persia tiene hoy exactamente las características que el texto le asigna, cuando ves que su posición geográfica, su alianza con el norte, su capacidad militar y su motivación escatológica coinciden punto por punto con la descripción del profeta, entonces el análisis deja de ser puramente estratégico y se convierte en algo que no tiene un nombre disciplinario limpio. Se convierte en ese territorio fronterizo entre la historia y el misterio en el que yo he pasado la mayor parte de mi vida profesional,
Hay algo que debo decirte con honestidad antes de continuar. Durante décadas, el análisis de los textos proféticos bíblicos fue territorio exclusivo de dos grupos: los creyentes, que los interpretaban desde dentro de una tradición religiosa, y los académicos, que los diseccionaban desde fuera con herramientas filológicas e históricas. Ambos grupos tenían razones para limitar su análisis. Los creyentes tenían el marco doctrinal que debía preservarse. Los académicos tenían la reputación profesional que no podía arriesgarse con especulaciones que salieran de los canales metodológicos aprobados. Yo no pertenezco a ninguno de esos grupos. He investigado con la misma apertura los avistamientos de objetos no identificados y las apariciones marianas, los fenómenos de comunicación con fallecidos y los documentos clasificados de los servicios de inteligencia. He sido criticado por los creyentes por ser demasiado escéptico y por los escépticos por ser demasiado abierto. Y esa crítica simétrica, esa incomodidad que produzco en ambos extremos, es para mí la mejor evidencia de que estoy en el camino correcto. Porque la verdad, cuando uno se acerca a ella con honestidad suficiente, nunca es cómoda para nadie. Y ahora quiero ir al corazón de lo que, en mi opinión, hace que Ezequiel 38 sea un documento extraordinario independientemente de cuál sea su naturaleza última. Lo que hace que este texto sea extraordinario es que plantea una pregunta que la modernidad no sabe cómo responder. La pregunta es esta: ¿es posible conocer el futuro? No en términos de probabilidades estadísticas, no en términos de proyecciones de tendencias, sino en un sentido más profundo. ¿Es posible que la conciencia humana, bajo ciertas condiciones, tenga acceso a información sobre eventos que aún no han ocurrido? La ciencia oficial dice que no, pero la ciencia oficial también dijo durante siglos que las piedras no podían caer del cielo, hasta que Chladni las analizó y demostró que los meteoritos son reales. La ciencia oficial dijo que el Troya de Homero era un mito, hasta que Schliemann metió la pala en el suelo y encontró 9 ciudades superpuestas. La ciencia oficial dijo que los documentos del Mar Muerto no podían existir hasta que un pastor beduino arrojó una piedra a una cueva y oyó el sonido de cerámica rompiéndose. La historia del conocimiento humano está llena de momentos en los que lo oficialmente imposible resultó ser verdad, y yo no sé si la profecía de Ezequiel es uno de esos momentos. Lo que sí sé es que merece ser tomada en serio, que merece ser examinada con la misma rigor con que examinamos cualquier otro documento histórico de consecuencias potencialmente grandes. Y que la alternativa, descartarla porque no encaja en el marco epistemológico dominante, sería exactamente el tipo de error que la historia nos ha enseñado a no cometer. Una noche de invierno, hace muchos años, leí el capítulo 38 de Ezequiel de un tirón, sin detenerme, y cuando terminé me quedé mirando el techo de mi estudio durante un tiempo que no sé cuantificar. No era la primera vez que lo leía, pero era la primera vez que lo leía después de pasar semanas investigando la geopolítica del Medio Oriente, después de leer los informes de inteligencia desclasificados, después de hablar con el coronel israelí y con el teólogo iraní exiliado y con el arqueólogo de Qumrán. Era la primera vez que lo leía con ese contexto específico en la mente, y lo que sentí en ese silencio de madrugada fue algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma que yo conozca. Era a la vez el peso de la historia y la ligereza del asombro. Era la sensación de estar sosteniendo algo que pesa mucho más de lo que aparenta. Y era sobre todo la comprensión de que hay cosas en el mundo, hay textos, hay documentos, hay testimonios que no se entregan completamente en una primera lectura ni en una segunda, sino que van soltando su contenido de manera lenta y progresiva, como si estuvieran calibrados para revelar solo lo que el lector está preparado para recibir en cada momento. No sé si eso es lo que ocurre con Ezequiel 38, pero actúo como si lo fuera, porque esa es la única manera que conozco de tratarlo con la seriedad que merece. Quiero compartir contigo algo que no suelo contar en público, porque requiere una clase de vulnerabilidad que los periodistas e investigadores raramente se permiten. Hay una pregunta que me acompaña desde hace décadas, una pregunta que nació precisamente en esa madrugada en que leí el capítulo de Ezequiel con el contexto geopolítico fresco en la mente,
La pregunta es, ¿para qué se preservaron estos textos? No en el sentido religioso, no como testimonio de la fe de un pueblo, sino en un sentido más literal y más inquietante. ¿Para qué se copiaron estos textos durante siglos a mano, letra por letra, con una meticulosidad que rozaba el ritual? ¿Para qué los monjes de Qumrán los enterraron en tinajas de cerámica en cuevas del desierto de Judea, expuestos a siglos de calor y sequedad? ¿Para qué sobrevivieron guerras, destrucciones, exilios, persecuciones, incendios, traducciones y nuevos exilios? Uno puede dar la respuesta religiosa porque son la palabra de Dios, y esa respuesta es completamente válida dentro de su propio marco, pero uno también puede dar otra respuesta porque contienen información que en algún momento futuro será necesaria, porque son un mensaje en botella lanzado al tiempo con la confianza de que alguien lo encontraría cuando llegara el momento. Esa segunda respuesta no requiere teología, requiere solo la disposición de considerar que el pasado y el futuro no son compartimentos estancos, sino que hay entre ellos canales que nosotros todavía no comprendemos del todo. Y esa disposición, esa apertura epistemológica radical, es lo que hace posible este trabajo, lo que hace posible que alguien como yo pase décadas en ese territorio fronterizo entre lo demostrable y lo indemostrable, encontrando en ese espacio intersticial la única forma de investigación que le da sentido al mundo tal y como lo encuentra. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que algo que leíste o escuchaste en el pasado te estaba preparando para entender algo que ocurriría mucho después? Es una experiencia más universal de lo que pensamos y si quieres compartirla aquí abajo, en los comentarios, contribuyes a algo que no es menor, a la construcción colectiva de un mapa de la experiencia humana que va más allá de lo que los libros de texto están dispuestos a contener. Retomemos el hilo de la profecía porque hay un aspecto que no he abordado todavía y que me parece de una importancia particular para el momento histórico en que vivimos. El texto de Ezequiel describe la derrota de la coalición de Gog no como el resultado de una victoria militar israelí convencional, sino como el resultado de una intervención directa, y esa intervención viene acompañada de fenómenos que el texto describe con imágenes que pueden interpretarse de múltiples maneras. El gran temblor, el fuego y el azufre, la lluvia torrencial y el granizo, la confusión interna que hace que los ejércitos de la coalición se vuelvan unos contra otros. Los intérpretes religiosos ven en esos elementos la acción directa de Dios. Los intérpretes racionalistas los leen como metáforas poéticas de la derrota. Pero hay una tercera posibilidad que algunos investigadores han propuesto y que no puedo descartar, que esas imágenes sean descripciones, con el vocabulario disponible en el siglo VI antes de Cristo, de fenómenos que el profeta vio en visión y no tenía categorías conceptuales para nombrar con precisión. El fuego y el azufre que cae del cielo, el gran temblor que sacude toda la tierra, la confusión que se apodera de los ejércitos. Si uno los lee sin el filtro de la familiaridad religiosa, ¿qué clase de evento producen esas imágenes? No voy a responder esa pregunta, no porque no tenga hipótesis, sino porque prefiero que tú la contemples por ti mismo, porque las mejores preguntas son las que no se responden de inmediato, sino que se dejan abiertas, como puertas que invitan a entrar, sin revelar todavía lo que hay dentro. Lo que sí quiero decir con toda la claridad que puedo reunir es esto. Vivimos en un momento histórico en el que los elementos constitutivos del escenario descrito en Ezequiel 38 están presentes de una manera que no tiene precedente en la historia moderna. Irán tiene la motivación, la ideología, la capacidad militar y las alianzas que el texto le asigna a Persia. Rusia, sin importar cómo uno juzgue políticamente su papel, ocupa el espacio geopolítico que los historiadores identifican con Magog. La coalición de grupos armados que rodean a Israel desde múltiples direcciones tiene una coherencia estructural y una coordinación operativa que no existía hace 50 años. Y el Estado de Israel, que ha conocido periodos de relativa confianza en su seguridad, ha experimentado en los últimos años una sacudida de esa confianza que lo ha dejado
en un estado de vulnerabilidad y de reconocimiento de vulnerabilidad, que es exactamente el estado que el texto describe. No estoy diciendo que la profecía está a punto de cumplirse. No soy un predicador y no tengo acceso a información que otros no tengan. Lo que estoy diciendo es que la convergencia de estos elementos es históricamente excepcional y que ignorarla porque es incómoda o porque obliga a hacer preguntas que no tienen respuestas fáciles sería un error. Ese tipo de error que la historia castiga con la dureza de los eventos que se podrían haber anticipado, hace unos años, en una librería de segunda mano en Jerusalén, encontré por casualidad un libro delgado, sin editorial identificada, con el título parcialmente borrado por el tiempo. Era un análisis en hebreo de los textos proféticos del exilio babilónico, escrito por un rabino que firmaba solo con sus iniciales. Lo compré por curiosidad y lo traduje con la ayuda de un amigo filólogo. Y en su análisis de Ezequiel 38 había un párrafo que copio aquí de memoria, porque el libro se perdió en una de mis mudanzas, pero cuyo contenido retengo con la precisión que reservo para las cosas que me cambian. El autor decía que los textos proféticos no son mapas del futuro, sino espejos del presente, y que cuando un pueblo, en cualquier época, reconoce su propio rostro en las imágenes de esos textos, eso no significa que el profeta lo vio, sino que la realidad tiene una gramática que se repite, pero añadía, y aquí estaba el giro que me detuvo, que la repetición de la gramática no excluye la particularidad del evento, que puede haber una gramática que se repite y al mismo tiempo un momento singular, un momento en que lo que la gramática ha venido describiendo en general finalmente se manifiesta en concreto, y que reconocer ese momento, saber cuándo la metáfora se ha convertido en referencia, es quizás la tarea más difícil y más importante que la inteligencia humana puede proponerse. Quiero que te quedes con eso. Quiero que te quedes con esa tensión entre lo que se repite y lo que es único, porque creo que es la tensión más productiva con la que podemos enfrentarnos al texto de Ezequiel en este momento histórico. Y creo que es también la tensión que define la diferencia entre el fanatismo y la lucidez, entre el que cree que todo ya está escrito y el que actúa como si nada estuviera escrito todavía. Cuéntame en los comentarios lo que piensas. Cuéntame si has estudiado Ezequiel 38, si has pensado en Irán desde esta perspectiva, si tienes preguntas o perspectivas que amplíen o cuestionen lo que hemos explorado aquí. Porque quizás alguien que te conoce también necesita escuchar esto y compartir este video es la manera más sencilla de hacer que esa conversación llegue más lejos. Y antes de llegar a ese punto final, hay algo que necesito contarte sobre una investigación paralela que durante años corrió de manera discreta, casi subterránea, en los pasillos de ciertas universidades europeas y en los despachos de algunos teólogos que trabajan en el cruce entre la exégesis bíblica y el análisis de inteligencia estratégica, me llegó a través de una fuente que no puedo identificar con precisión, pero que tiene credenciales en dos mundos que raramente se comunican: el mundo de la academia religiosa y el mundo del análisis de seguridad internacional. Lo que me transmitió fue fragmentario, como suelen ser las informaciones que vienen de esos cruces disciplinarios incómodos, pero suficientemente coherente como para tomarlo en serio. Resulta que desde los años 80, en el periodo de la Revolución iraní y de sus consecuencias geopolíticas inmediatas, hubo analistas en varios servicios de inteligencia occidentales que comenzaron a incluir en sus evaluaciones del comportamiento iraní no solo variables geopolíticas convencionales, sino también variables teológicas, no porque creyeran en la profecía bíblica como texto predictivo, sino porque comprendieron que para entender la toma de decisiones de un actor estatal cuya élite gobernante opera desde una cosmovisión escatológica, hay que conocer esa cosmovisión desde dentro. Hay que saber qué textos leen, qué tradiciones invocan, qué futuro imaginan. Y en ese proceso, algunos de esos analistas llegaron inevitablemente a Ezequiel 38, no como texto de su propia tradición religiosa, sino como espejo de la tradición del actor que intentaban comprender.
porque Irán, con su tradición chiita de expectativa del fin de los tiempos, tiene su propio corpus de textos escatológicos que en más de un punto presenta resonancias con el texto de Ezequiel. Y esas resonancias, ese hecho de que dos tradiciones religiosas separadas por siglos y por teologías radicalmente distintas describan eventos similares al fin de los tiempos en el mismo territorio geográfico y con los mismos actores principales, es algo que produce en los analistas más serios no la comodidad de la confirmación, sino la inquietud de la coincidencia significativa. Uno de esos analistas, ya retirado, al que conocí de manera indirecta a través de un contacto en Bruselas, me envió una nota hace algunos años que guardé cuidadosamente porque condensa con una economía de lenguaje admirable algo que yo había tardado décadas en formular. Decía, el problema con los actores escatológicos no es que crean en el fin del mundo. El problema es que sus creencias sobre el fin del mundo tienen consecuencias operativas reales. Y cuando un actor con esas creencias operativas tiene también la capacidad militar y el acceso a tecnología de destrucción masiva que tiene Irán, la distancia entre la teología y la geopolítica deja de ser académica y se convierte en el problema de seguridad más serio de nuestra época. Me pareció una formulación perfectamente honesta, sin ideología ni alarmismo, solo la descripción precisa de una estructura de riesgo que existe independientemente de lo que uno crea sobre los textos proféticos. Y eso me lleva a algo que creo que es fundamental y que raramente se discute con la honestidad que merece. El problema no es si Ezequiel 38 es o no una profecía en sentido técnico. El problema es que hay actores políticos y religiosos en el mundo contemporáneo que creen que lo es, que organizan su comportamiento en función de esa creencia y que tienen el poder suficiente para que esa organización del comportamiento tenga consecuencias que afectan a todos los demás. Eso es independiente de cualquier discusión teológica o epistemológica sobre la naturaleza de la profecía. Es un hecho político duro, verificable, documentado, y una vez que lo aceptas, una vez que comprendes que el texto de Ezequiel no es solo un objeto de estudio, sino también un factor activo en la política internacional contemporánea, el análisis que hemos estado haciendo aquí deja de ser especulación y se convierte en algo mucho más urgente. Hay un fenómeno que los historiadores de las religiones llaman profecía autocumplida y que funciona de la siguiente manera. Cuando un grupo suficientemente poderoso cree que ciertos eventos van a ocurrir, tiende a actuar de maneras que aumentan la probabilidad de que esos eventos ocurran. No necesariamente de manera consciente ni deliberada, sino simplemente porque sus creencias sobre el futuro organizan sus percepciones del presente, sus evaluaciones de amenaza y oportunidad y, en última instancia, sus decisiones. Si una facción dentro del liderazgo iraní cree que una gran confrontación con Israel es teológicamente inevitable y políticamente necesaria, esa creencia va a influir en cómo evalúa las señales de inteligencia, cómo interpreta las acciones israelíes, cuánto riesgo está dispuesta a aceptar en sus operaciones por proxy. Y al mismo tiempo, si hay facciones en Israel que creen que Irán es el Persia de Ezequiel 38 y que la confrontación final es inevitable, eso va a influir en sus evaluaciones estratégicas, en su disposición a la diplomacia o al strike preventivo, en sus umbrales de escalada. En ese escenario, la profecía no se cumple porque era verdad, sino porque suficiente gente actuó como si lo fuera, y el resultado final es el mismo. Este es el lado oscuro de los textos proféticos que nadie quiere discutir abiertamente. No su verdad o falsedad en sentido literal, sino su funcionamiento como instrumento de política, su capacidad de moldear comportamientos y crear las condiciones de su propio cumplimiento. Y Ezequiel 38, en ese sentido específico, no es solo un texto antiguo,
es un actor contemporáneo. Es un texto que sigue haciendo historia porque hay humanos que lo leen y actúan en consecuencia. Y eso, independientemente de cualquier otra consideración, es extraordinario. Déjame contarte sobre otra pieza de este rompecabezas que no suele mencionarse en las discusiones sobre Ezequiel y el Medio Oriente moderno. Hay un detalle en el texto, en el versículo 13 del capítulo 38, que durante mucho tiempo se leyó como una mención menor de un grupo de naciones que no participan en la coalición de Gog, sino que observan desde los márgenes. El texto menciona a Sabá, Dedán y los mercaderes de Tarsis, y los describe preguntando a Gog: ¿vienes a apoderarte del botín? ¿Has reunido tu gente para llevarse plata y oro? La interpretación convencional leía esa pregunta como evidencia de que esas naciones eran neutrales o pasivamente hostiles a la coalición. Pero hay intérpretes que leen en esa pregunta algo diferente, que esas naciones conocen el plan de Gog, que están informadas de sus intenciones, pero que no intervienen, que se limitan a protestar de palabra sin pasar a la acción. Si Sabá y Dedán corresponden, como la mayoría de los historiadores creen, a la península arábiga, y si Tarsis apunta, como muchos intérpretes sugieren, hacia las potencias marítimas del Mediterráneo occidental o incluso hacia las grandes potencias comerciales más alejadas, entonces el texto describe una configuración en la que las naciones del Golfo Pérsico y las grandes potencias occidentales saben lo que va a ocurrir, pero no intervienen militarmente. Saben, protestan, pero no actúan. Y si uno pone eso en paralelo con la geopolítica contemporánea, con la relación entre las monarquías árabes del Golfo y el conflicto árabe-israelí, con la relación entre las potencias occidentales y los conflictos de la región, el paralelo que emerge es inquietante de una manera muy específica, porque describe una situación que no es solo posible, sino que en algunos aspectos ya ha ocurrido. Grandes potencias que saben, que declaran, que protestan, pero que no intervienen de manera decisiva. No pretendo que este paralelo sea evidencia definitiva de nada, pero sí pretendo que es lo suficientemente preciso como para que merezca atención, como para que uno no lo descarte sin habérselo pensado dos veces. Hay una última dimensión de Ezequiel 38 que quiero explorar contigo, y es quizás la más personal, la más cercana a lo que, en última instancia, nos importa a todos los que escuchamos este tipo de investigación. Porque todo este análisis histórico y geopolítico y teológico apunta hacia eventos que, si ocurrieran, tendrían consecuencias para personas reales, para familias, para ciudades, para vidas concretas. Y una de las preguntas que más me han hecho a lo largo de los años, en conversaciones privadas, después de conferencias, en cartas y en correos electrónicos, es esta: ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Cómo se vive con la posibilidad de que los escenarios que describes puedan ser reales? La respuesta que he dado siempre, y que sigo dando porque no tengo una mejor, es esta: con atención, con honestidad, con la disposición de mirar lo que hay sin anestesiarlo con el optimismo fácil ni paralizar con el pesimismo catastrófico. Vivir con esta clase de conocimiento, con esta clase de posibilidad abierta, requiere una forma particular de presencia en el mundo. Requiere saber que la historia es grave, que los eventos pueden tener una densidad que supera lo que estamos acostumbrados a manejar, y al mismo tiempo no perder la capacidad de alegría, de conexión humana, de amor cotidiano. Ezequiel mismo, en su propio exilio babilónico, en medio de visiones que debían de ser aterradoras en su intensidad, siguió siendo una persona, siguió siendo alguien que comía y dormía y amaba y escribía. La profecía no lo disolvió, lo transformó. Y quizás eso es lo que puede hacer por nosotros también, si la abordamos con la humildad adecuada: no paralizarnos, sino orientarnos; no asustarnos, sino hacernos más conscientes. Los pueblos que sobreviven los grandes cataclismos históricos no son necesariamente los que los
predijeron con mayor precisión. Son los que, al enfrentarlos, tenían algo interno lo suficientemente sólido como para sostenerlos, una identidad, una espiritualidad, un sentido de pertenencia que no dependía de que las circunstancias externas fueran favorables. Y esa solidez interior, es algo que ningún análisis geopolítico puede proporcionar, pero que la reflexión sobre textos como Ezequiel 38, abordada con honestidad y con profundidad, puede cultivar. Y antes de llegar a esa pregunta sobre uno mismo, hay otro elemento de este relato que debo poner sobre la mesa, porque sin él el cuadro estaría incompleto. Hablo de la dimensión temporal. Hablo de cuándo, porque una de las preguntas que más formulan quienes estudian Ezequiel 38 desde dentro de la tradición religiosa es si el texto da alguna indicación del momento en que ocurrirán los eventos que describe. Y la respuesta que da el propio texto es, en apariencia sencilla y al mismo tiempo profundamente ambigua, dice que ocurrirá en los últimos días, en el fin de los tiempos. Ahabit Ayamim, en el hebreo original, que puede traducirse como al final de los años o en los últimos días. El problema con esa indicación temporal es que es lo suficientemente vaga como para que cada generación que se ha sentado con el texto haya podido verla como una descripción de su propio momento. Los judíos del periodo romano la leyeron como referencia a la inminente derrota de Roma. Los medievales la aplicaron a las cruzadas. Los del siglo XIX la aplicaron a los movimientos nacionalistas europeos. Los sionistas de principios del siglo XX la leyeron como descripción del momento que ellos mismos estaban protagonizando. Y en cada generación, esa lectura sirvió tanto para consolar como para asustar, tanto para organizar como para paralizar. ¿Significa eso que el texto no tiene referencia temporal concreta? No necesariamente. Podría significar que cada generación percibió en él algo genuinamente presente en su situación, algo que el texto refleja, porque la estructura que describe es una estructura recurrente en la historia. O podría significar que el texto fue redactado con una vaguedad temporal deliberada, de manera que pudiera funcionar como espejo en múltiples momentos sin perder su pertinencia. O podría significar algo más difícil de articular, que hay momentos en la historia en que esa estructura recurrente alcanza una densidad particular, una concentración de elementos que la hace más intensa, más reconocible, más urgente que en otros momentos, y que lo que cada generación percibió al leer el texto no era una proyección ilusoria, sino la detección real de esa estructura, aunque en grados de densidad variables. Si eso es así, la pregunta no sería ¿cuándo va a cumplirse la profecía?, sino qué tan densa está la estructura en el momento presente, qué tan concentrados están los elementos que el texto describe. Y cuando uno hace esa evaluación con los ojos en el mundo de hoy, con el mapa del Medio Oriente desplegado sobre la mesa y los titulares de los últimos 5 años frente a la vista, la respuesta que emerge es incómoda. Es una de las densidades más altas que hemos visto. No la más alta de la historia de ese texto, pero sí de las más altas de las que hay registro documentado. Eso no significa que los eventos proféticos sean inminentes. Significa que la atención está justificada, que la vigilancia tiene fundamento, que apartar la vista de este texto y de su correlato contemporáneo no sería prudencia, sino negligencia disfrazada de serenidad. Y hay algo más que debo decir sobre la cuestión del tiempo, algo que aprendí de una conversación con un físico teórico que también llevaba años pensando en estas cuestiones desde una perspectiva muy diferente a la mía. Era una persona que había dedicado su vida profesional al estudio de la mecánica cuántica y de lo que los físicos llaman el bloque de espacio-tiempo, y que en su vida privada leía textos filosóficos y religiosos con la misma intensidad con que leía papers académicos. Me dijo que uno de los resultados más contraintuitivos de la física del siglo XX es que el tiempo, en su estructura matemática profunda,
no distingue entre pasado y futuro de la manera en que nuestra experiencia cotidiana lo hace, que las ecuaciones fundamentales de la física son simétricas en el tiempo, que funcionan igual hacia adelante que hacia atrás, y que eso tiene implicaciones filosóficas que la física académica raramente discute en público porque son demasiado perturbadoras para el paradigma dominante. Me dijo que no estaba afirmando que la profecía existe en el sentido religioso del término. Me estaba diciendo que el universo, tal y como la física lo describe, no excluye la posibilidad de que la información fluya en direcciones temporales que nuestra experiencia no percibe, que hay interpretaciones de la física cuántica, interpretaciones minoritarias pero matemáticamente consistentes, que permiten formas de causalidad retrocausal, es decir, influencias que van desde el futuro hacia el pasado, y que si eso es así, si la física deja abierta esa puerta, entonces la pregunta sobre la posibilidad de la profecía deja de ser una pregunta exclusivamente teológica y se convierte en una pregunta científica todavía sin respuesta. Me dijo que él personalmente no sabía qué pensar, que llevaba 20 años sin saber qué pensar, y que esa incertidumbre permanente, esa imposibilidad de resolver la cuestión de manera definitiva, era lo más honesto que podía ofrecerme. Te lo transmito a ti con la misma honestidad. No sé qué es Ezequiel 38. No sé si es profecía en sentido técnico, si es literatura sapiencial, si es el registro de una experiencia visionaria genuina, o si es la elaboración posterior de una visión que alguien tuvo y cuya naturaleza exacta también se nos escapa. Lo que sí sé es que es un texto que sigue siendo relevante, que sigue siendo perturbador, que sigue produciendo en quienes lo leen, generación tras generación, esa inquietud específica que solo producen las cosas que contienen más de lo que se ve a simple vista. Hay algo que ocurre en las investigaciones largas que quizás no ocurre en ningún otro contexto. Algo que ocurre cuando uno lleva suficiente tiempo con un material, suficiente tiempo mirándolo desde todos los ángulos posibles, intentando agotar sus posibilidades de interpretación, buscando en archivos y en conversaciones y en noches de lectura solitaria alguna pieza que permita resolver el rompecabezas de manera definitiva. Lo que ocurre es que en algún momento uno comprende que el rompecabezas no está diseñado para resolverse, que su función no es la de un problema matemático que tiene solución, sino la de un espejo que devuelve imágenes diferentes dependiendo de quién lo mire y desde dónde. Y que esa función especular, esa capacidad de revelar cosas distintas a observadores distintos sin agotar nunca su contenido, es quizás la característica más extraordinaria que un texto puede tener. Ezequiel 38 es un espejo de esa clase. Y lo que refleja en este momento, en este año en que lo estamos leyendo juntos, es una imagen que nadie que la haya visto puede ignorar por completo. Una imagen de coaliciones y de enfrentamientos, de motivaciones que mezclan lo político y lo teológico de manera inextricable, de grandes poderes que se mueven en la sombra, mientras los eventos en la superficie siguen su curso, y en el centro de esa imagen, como siempre, como en todas las versiones de ese espejo a lo largo de los siglos, la misma Tierra pequeña y antigua y extenuante que lleva siendo el centro gravitacional de la historia humana más tiempo del que la mayoría de nosotros podemos comprender en su totalidad. Esta Tierra, ese territorio que los mapas muestran como una franja delgada entre el Mediterráneo y el río Jordán, ha sido el escenario de más conflictos, más transiciones de poder, más encuentros entre civilizaciones que ningún otro espacio comparable de superficie similar en la historia humana. Y esa concentración no es accidental. No puede explicarse solo por la geografía, aunque la geografía importe. No puede explicarse solo por el petróleo, aunque el petróleo importe. No puede explicarse solo por las rutas comerciales, aunque las rutas comerciales importen. Hay algo en ese territorio que genera gravitación histórica, que atrae eventos, que hace que lo que ocurre allí tenga una resonancia que supera con mucho lo que correspondería a sus dimensiones físicas. Y Ezequiel, que escribía desde el exilio pero cuya imaginación seguía habitando ese territorio, lo comprendió de una manera que pocos de sus contemporáneos alcanzaron.
Comprendió que ese lugar no era solo una tierra, sino un símbolo, no solo un espacio geográfico, sino un campo de fuerzas donde las grandes tensiones de la historia humana se concentran y se hacen visibles, un lugar donde el tiempo se comprime y donde los patrones que en otros lugares toman siglos en desplegarse se manifiestan en décadas o en años o en días. Y quizás esa es la respuesta más honesta a la pregunta de por qué el texto de Ezequiel sigue siendo relevante después de 25 siglos. No porque predijo el futuro en el sentido técnico de la predicción, sino porque comprendió el carácter de ese territorio, su gravitación, su capacidad de atraer y concentrar las tensiones más profundas de la historia humana. Y al describirlas, al ponerles nombre y darles estructura narrativa, creó un mapa que sigue siendo útil porque el territorio no ha cambiado. Las fuerzas que actúan sobre él tampoco han cambiado, aunque sus nombres y sus formas se hayan transformado. Y nosotros, los que vivimos en un mundo donde esas fuerzas están activas y en movimiento, nos beneficiamos de ese mapa, aunque no sepamos con certeza quién lo dibujó ni cómo. Hay un momento en ciertos tipos de investigación en que uno deja de hacer preguntas sobre los documentos y empieza a hacer preguntas sobre sí mismo, sobre las razones que lo trajeron a este territorio específico, sobre lo que busca y sobre lo que encuentra, que raramente son la misma cosa. Yo empecé a interesarme por este tipo de investigación siendo muy joven, movido por una mezcla de curiosidad intelectual y de algo más difícil de nombrar, algo que entonces no tenía vocabulario para describir, pero que ahora, con el beneficio de décadas de reflexión, entiendo como una insatisfacción radical con las explicaciones convenientes, con las narrativas que simplifican demasiado, con el confort de las respuestas que no incomodan. Y esa insatisfacción me trajo aquí, me trajo a Ezequiel y a Irán y a las coaliciones del norte y a los textos de Qumran y a las conversaciones con coroneles retirados y teólogos exiliados. Y lo que encontré al final de todo ese camino no fue la respuesta definitiva que alguna vez esperé, fue algo diferente. Fue la comprensión de que las preguntas más importantes no tienen respuestas definitivas, que viven en la tensión entre lo que sabemos y lo que sospechamos, entre lo que podemos demostrar y lo que solo podemos intuir, y que esa tensión, lejos de ser una limitación, es exactamente el espacio donde ocurre el pensamiento más vivo y más honesto. Ezequiel 38 e Irán, dos elementos que la historia ha colocado en el mismo plano de discusión en este momento particular de la humanidad. Y nosotros, los que vivimos en este momento, tenemos el privilegio y la responsabilidad de pensarlos juntos, de no apartar la vista, de sostener la incomodidad de la pregunta sin precipitarnos hacia ninguna de las respuestas fáciles que el miedo o el confort nos ofrecen. Eso es lo que este trabajo me ha enseñado, y eso es lo que, con toda la humildad de quien sabe cuánto ignora todavía, te ofrezco hoy. Hay un momento, en ciertos tipos de investigación, en que uno deja de hacer preguntas sobre los documentos y empieza a hacer preguntas sobre sí mismo, deja de preguntarse qué dice el texto y empieza a preguntarse por qué sigue siendo atraído hacia él, por qué no puede simplemente archivarlo y pasar al siguiente. Yo llegué a ese momento con Ezequiel 38 hace varios años, y la respuesta que encontré fue inesperada. No era religiosa, en el sentido convencional. No era la respuesta del creyente que ha encontrado confirmación de su fe. Era algo más parecido a lo que siente un detective cuando comprende que el caso en el que trabaja no es uno más, que tiene dimensiones que exceden la categoría de caso y entran en el territorio de lo que podríamos llamar, con todas las reservas del caso, una revelación. Y lo curioso de las revelaciones es que no simplifican, complican, añaden dimensiones, hacen que el mundo se vea más grande y más intrincado de lo que uno pensaba antes. Y esa complicación, ese ensanchamiento de la perspectiva, es exactamente lo que necesitamos en este momento histórico. Porque los problemas más urgentes que enfrentamos, los conflictos más peligrosos, los malentendidos más costosos, son los que surgen cuando
La complejidad real de las situaciones es reducida a esquemas simples por personas que no pueden o no quieren sostener esa complejidad. Y textos como Ezequiel 38, abordados con honestidad intelectual, son herramientas de complejidad. Son instrumentos que obligan a pensar en múltiples escalas a la vez, en la escala del individuo y en la escala de la civilización, en la escala del presente y en la escala de lo que podríamos llamar el tiempo largo, ese tiempo que va más allá de nuestra propia vida y que, sin embargo, nos incluye de maneras que raramente reconocemos. Cuando pienso en Irán desde esa perspectiva, desde la perspectiva del tiempo largo, lo que veo es algo diferente a lo que muestra el noticiero. Veo una civilización que lleva 3000 años procesando su propia existencia, que ha sido conquistada y que ha conquistado, que ha producido sabiduría y ha causado destrucción, que ha tenido periodos de apertura extraordinaria y periodos de clausura brutal. Veo una civilización que en su encarnación más reciente ha elegido un experimento político radicalmente original y radicalmente arriesgado: la teocracia republicana, el gobierno del jurisprudente, la fusión de la autoridad religiosa y el poder político en una forma que no tiene precedente en la historia moderna. Y veo que ese experimento, con todos sus costos internos y sus consecuencias regionales, es en sí mismo un síntoma de algo más profundo, de la búsqueda de sentido de una civilización que la modernidad occidental ha desestabilizado sin ofrecer a cambio algo que pueda sustituir con igual densidad lo que derrumbó. Eso no es una justificación de las políticas de la República Islámica. Es un intento de comprensión, y la comprensión es exactamente lo que escasea en los análisis habituales, en los que Irán aparece como una amenaza a neutralizar o como una víctima a defender, pero raramente como lo que también es: un actor histórico complejo, que lleva dentro tanto la semilla de la autodestrucción como la semilla de algo que todavía no ha encontrado su forma definitiva. Y quizás eso, esa ambigüedad radical, es lo más fiel que puedo decir sobre Irán en relación a Ezequiel 38, que el texto nombra a Persia entre las naciones de la coalición de Gog, que el Irán moderno tiene características que hacen que ese nombre no pueda descartarse fácilmente, que la posibilidad de un enfrentamiento entre Irán e Israel es, a juicio de todos los analistas serios, uno de los escenarios más peligrosos del mundo contemporáneo, y que ninguna de esas afirmaciones resuelve la pregunta fundamental de si Ezequiel sabía o no sabía, de si vio o no vio, de si el texto es profecía o literatura o algo que todavía no tenemos las categorías conceptuales para nombrar con precisión. Esa pregunta sigue abierta y seguirá abierta, y quizás su apertura permanente, su resistencia a cerrarse, es la señal más elocuente de su importancia. Antes de llegar al final, quiero añadir una reflexión que raramente hago en público, porque requiere una clase de vulnerabilidad que los periodistas e investigadores raramente se permiten. En mis 50 años de trabajo en este territorio, en mis décadas de conversaciones con científicos y militares y religiosos, y visionarios y escépticos y creyentes, he llegado a una convicción que no puedo demostrar, pero que tampoco puedo abandonar, y es esta: que hay más inteligencia en el universo de la que nuestras instituciones científicas están dispuestas a reconocer, que el universo no es solo materia y energía interactuando ciegamente, sino que hay en él algo que, si no es conciencia en el sentido pleno de la palabra, se le parece lo suficiente como para que la diferencia sea académica, y que esa inteligencia, sea lo que sea, ha encontrado a veces maneras de comunicarse con seres humanos particulares en momentos particulares, de formas que nuestras categorías epistemológicas habituales no saben cómo manejar. Ezequiel podría haber sido uno de esos seres humanos particulares, en uno de esos momentos particulares, recibiendo, de alguna manera que no podemos especificar, información que no podía haber generado a través de los procesos cognitivos ordinarios. No lo afirmo, pero tampoco lo descarto,
y esa postura, esa negativa a descartar lo que no puede refutarse, es la que me ha permitido seguir investigando durante 5 décadas sin caer en la trampa del cinismo ni en la trampa del fanatismo. Es la que me ha mantenido en ese espacio incómodo pero fértil donde las mejores preguntas viven. Si algo te llevas de este recorrido, que sea eso, no una respuesta, una actitud, la disposición de sostener la pregunta abierta, la valentía de no saber y de seguir mirando, la honestidad de admitir que hay cosas en el mundo, en la historia, en los textos antiguos y en los eventos contemporáneos que no caben en las categorías que heredamos y que quizás requieren categorías nuevas que todavía no hemos inventado. No sé si Ezequiel tuvo acceso a información sobre el futuro a través de un canal que nuestra epistemología no reconoce. No sé si el texto es un documento de predicción en el sentido técnico de la palabra. Lo que sí sé, con la certeza que dan 50 años de trabajo en este territorio, es que hay algo en este texto que trasciende su contexto histórico inmediato, algo que hace que siga siendo leído, estudiado, debatido y temido en círculos que van desde los gabinetes de gobierno hasta las celdas de meditación, algo que hace que los analistas de inteligencia y los teólogos medievales y los arqueólogos y los geopolíticos y los místicos y los escépticos converjan desde sus posiciones radicalmente distintas en la misma pregunta. ¿Qué sabía Ezequiel y cómo lo sabía? En los próximos días, si puedes, lee el capítulo 38. No lo leas como texto religioso ni como curiosidad histórica. Léelo como leerías el despacho de un corresponsal de guerra que está describiendo algo que está viendo desde el frente, con atención, con paciencia, con la disposición de dejar que las imágenes te afecten antes de intentar interpretarlas. Y cuando lo hayas leído, pregúntate si el mundo que describes ante ti, cuando miras el noticiero de la tarde, se parece o no al mundo que describe ese texto. No te pido que respondas con certeza, te pido solo que hagas la pregunta, porque la pregunta, formulada con honestidad, ya es en sí misma un acto de inteligencia y de valentía. Somos seres que vivimos en el tiempo, pero que llevamos dentro algo que el tiempo no parece poder alcanzar del todo. Algo que reconoce patrones a través de los siglos, que se inquieta ante la repetición de ciertas estructuras, que intuye conexiones entre lo que ocurrió hace 25 siglos y lo que ocurre en la pantalla de nuestro teléfono esta mañana. Ese algo no tiene un nombre definitivo. Los religiosos lo llaman alma, los filósofos lo llaman conciencia, los neurocientíficos lo llaman todavía un misterio, pero sea lo que sea, es lo que te trajo aquí hoy. Es lo que hizo que el título de este vídeo te resonara. Es lo que siguió escuchando cuando la razón te decía que estos son solo viejos textos y viejas historias. Y ese algo, esa capacidad de reconocer en los viejos textos y las viejas historias algo que nos habla ahora, es quizás la evidencia más silenciosa y más poderosa de que el tiempo no es solo una línea recta que va del pasado al futuro, sino algo más complejo, algo más rico, algo que conecta momentos que la cronología separa, pero que la experiencia de vez en cuando une. Si este recorrido te ha servido de algo, si ha abierto una pregunta o ha ampliado un horizonte o simplemente ha acompañado una tarde que necesitaba de ese acompañamiento, dale like a este vídeo. Compártelo con alguien que crees que también necesita hacerse estas preguntas. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque hay más, hay mucho más de esto. Hay décadas de investigación acumulada que seguiré trayendo aquí en la forma que este formato permite. Y sobre todo, déjame en los comentarios tus preguntas, tus pensamientos, tus propias experiencias con textos que parecían estar hablando de tu momento, tus intuiciones sobre lo que está ocurriendo en esta región del mundo que lleva siendo el centro de la historia humana más tiempo que ninguna otra. Porque esta comunidad que se reúne aquí alrededor de estas preguntas no es un accidente. Es también quizás una de esas convergencias que merecen atención. Polvo de estrellas, sí, pero también algo más, algo que ningún telescopio ha logrado capturar todavía.
y que sin embargo lleva escrito en algún lugar, en algún texto antiguo o en alguna frecuencia que todavía no sabemos cómo sintonizar todo lo que necesitamos saber. Hasta la próxima investigación.